Estas latas grandes me van a servir para el enfriamiento del motor. Yo la corté a unos 6 centímetros. También corté otro fondo para que sirva de tapa. En total son unos 6 centímetros y medio. Tendré que hacer un agujero en la parte de arriba y en la parte de abajo para pasar esta lata. He creado esta base. Es un perfil de herrería. Es para sostener mi motor. Ya tengo el sistema de enfriamiento, el cilindro caliente y la base del motor. Antes de soldar el sistema de enfriamiento al cilindro caliente, voy a realizarle un agujero al cilindro caliente y ponerle la salida del aire que voy a calentar al interior de la lata. Que en esa salida voy a poner el pistón de fuerza. Voy a utilizar este tubo de cobre en el interior, tiene 13 milímetros y es el que voy a soldar en la parte de aquí. Después lo doblaré para que salga hacia arriba. El agua entrará por esta parte. Voy a utilizar la mitad de una lata y la voy a soldar en esta posición. Ahora voy a hacer la tapa del motor. Para eso voy a utilizar el fondo de otra lata. Esto entra muy bien. Pueden ver cómo entra. Esta tapa es muy delicada y la voy a reforzar. Voy a utilizar una segunda tapa, es igual que esta de aquí, de la lata más grande, y este iría aquí. En el medio he realizado un agujero. Por ese agujero voy a pasar un tubito sacado de una antena. Puede ser una antena de radio. Voy a utilizar el último tubito. Lo cortamos, son 2 centímetros aproximadamente. Pruebo con esta varilla y veo que entra muy bien. Esta varilla es sacada de gancho para camisas. Tienen que ser antenas de bronce para que cojan soldadura. El volante de inercia quedaría en esta parte de aquí. Tiene que estar en línea con este tubo y el centro del motor. Estos son motores de VHS. Pueden ver en la parte de arriba de donde yo los saco. Yo a esto le aumento el peso con algunos CD. Aquí voy a soldar esta base. Tiene unos 15 centímetros. Quedaría soldada así. Y el volante de inercia atornillado a la base. Y para unir esta pieza con esta de aquí voy a utilizar tornillos. En total son 6 tornillos.
pueden ver los agujeros. Para el pistón desbloqueador, el que va a hacer el cambio de aire, voy a utilizar esta lata. Entra y no toca las paredes. No puede tocar las paredes. Dentro de esta lata voy a meter lana de acero. Esto se compra en cualquier supermercado. Y para reducir el peso podemos hacer agujeros o cortar la lata y quitarle algunos pedazos. Solamente voy a utilizar la lata como si fuera una jaula para meter la lana de acero. La lata me quedó así. Le fui dando poco a poco. Y aquí tenemos la varilla. En la parte de atrás de la varilla le puse un remache de aluminio. De tapa voy a utilizar el fondo de otra lata. Para que esto se quede en su lugar, voy a utilizar un conector de cable eléctrico. Voy a pintar esta parte de aquí, la parte de afuera. La parte de arriba la voy a sellar con silicona de este tipo. Se puede ver la silicona en el borde y también donde irán los tornillos. He terminado con el pistón caliente. Ahora paso al pistón de fuerza. Para esto voy a utilizar una tabla de cortar carne o ensalada. Mayormente esto es teflón. He utilizado un tubo igual al tubo donde irá el pistón de fuerza. Hice filo y se pone en la tabla. Se le da con un martillo hasta que el tubo pase la tabla, y dentro van a tener un tapón que será mi pistón de fuerza. Este tapón entra muy bien dentro de este tubo. Yo le realizo un agujero en el medio, ejemplo como este de aquí, y le pego una varilla. Aquí yo tengo uno que estuve utilizando, he sacado de la tabla. El color que tiene es porque yo le eché grasa. Solo me faltarían las articulaciones y la conexión al eje del volante de inercia. Yo voy a utilizar esta pieza. Le muestro cómo funciona. Quedaría soldada a la varilla. En ese espacio ponemos otra varilla con un tubito de antena. Una T. Su pasador. Serían dos, una para el pistón desbloqueador y otra para el pistón de fuerza. La conexión al eje del volante de inercia. Yo voy a utilizar estos conectores. Pueden ver que entran en el eje. Le voy a quitar el plástico. Quedaría así. Y le soldé un tornillo. Como esto es muy largo, yo voy a utilizar solo la mitad de esta pieza. Esta sería la mitad y lo hice de tipo manivela. Esta pieza de aquí es para que el tornillo esté un poquito más lejos
del eje del volante de inercia. De esta forma aprovechar más el recorrido del pistón desbloqueador. Realicé este conector, sería de la siguiente forma. Tiene que quedar bien abajo, tocando en el fondo. Lo alzo un poquito y lo aprieto. De esta forma gira y no toca en la parte de arriba ni en el fondo de la lata. En la parte del volante de inercia he puesto este tornillo y hay que calibrarlo. Sería, si este tornillo lo tengo abajo, el de aquí tiene que estar hacia un lado. Si yo pongo este hacia un lado, el de aquí ahora pasó hacia arriba. Metemos el agua. Y en la parte de abajo ponemos el mechero de alcohol. El motor comienza a funcionar. Lo bueno de este diseño es que si tengo algún problema en el interior del motor, quito los tornillos y desmonto el motor. Otro beneficio es el sistema de enfriamiento. El agua ayudará a que el motor funcione por más tiempo. Bueno, una función que le puedo dar a este motor es producir energía. Aquí tengo una bobina de electroválvula y un núcleo de ferrita. También le soldé dos LED. Al yo pasar estos imanes por el núcleo de ferrita, se puede ver cómo se iluminan los LED. Voy a pegar estos imanes al volante de inercia. Bueno, ahora que aumenté el peso del volante de inercia con los imanes, me he dado cuenta que el motor es más eficiente. Y esto se debe a que el volante de inercia cumple la función de superar los puntos muertos que se crean entre el pistón desbloqueador y el pistón de fuerza.